Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bueno, en esta hora, gracias al Señor por poder llegar hasta sus hogares con el programa Mi alma tiene sed de Dios, sabiendo que lo más hermoso es poder hablar del Rey del Universo, que cuando digo Rey, no solo Rey del Universo, sino que tiene que reinar en nuestros corazones, porque esa es su perfecta voluntad, que Él venga a ser el primero en nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Porque realmente a veces al Dios que hemos conocido en Jesús, Él lo tenemos como un proveedor, como un auxilio, como esto, como el otro, pero no en el lugar que realmente Él debe de tener en nuestra vida. Porque Él tiene que ser el todo del hombre. Porque sin Él no se hace nada, ni el hombre recibe nada. Cada uno de todos los habitantes de la tierra recibe gran bendición porque el Dios de la gloria le permite comer, dormir, vestir. Y la gente que está pasando por dolores o enfermedades tremendas, en esta hora, estoy seguro que Dios está queriendo mostrar también a esas vidas. Y esta es una de las partes importantes en la vida de todo ser humano. Porque Dios se quiere mostrar a la humanidad. La bondad de Dios es tan grande y tan maravillosa que se manifiesta por su creación. Se manifiesta por su creación porque la misma palabra establece que los cielos cuentan la gloria de Dios y la obra de sus manos. ¿Cuántas veces, si usted conoce a Cristo, como dice la Escritura, cuántas veces uno se detuvo a ver la creación y uno sacó sus propias conclusiones, aunque no lo haya dicho ni comentado? Realmente alguien tuvo que hacer esto. Y cuando uno piensa eso, está dando la razón al Dios que ha hecho todas las cosas. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la obra de sus manos. Por eso hay necesidad de que el Señor sea el primero en nuestra vida. ¿Cómo cuesta que sea el primero? Porque siempre nuestros pensamientos están llenos de afanes, de ansiedades, de necesidades, y que siempre Dios las va supliendo sobre todas las cosas. Siempre el Señor las va dando en su tiempo, va cubriendo cada necesidad que existe en cada ser humano. Pero no lo entiende el hombre así, porque sus pensamientos a veces están entontecidos para ver al Dios que todo lo puede y todo lo sabe. Por eso, la misma palabra establece que el Señor nos libró del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Esto quiere decir que el Dios que ha hecho todas las cosas nos sacó del reino de las tinieblas a donde nosotros pertenecíamos a causa de las transgresiones y pecados, y que habíamos sido constituidos pecadores. El Señor, con su Espíritu Santo y por el preconocimiento eterno que tiene de nuestras vidas, Él nos fue haciendo que viéramos la luz
del mundo, que es Cristo. Porque todo el mundo está en tinieblas, pero Cristo es la luz. Y un día el Señor nos mostró quién es Jesús. Y por eso nos dimos cuenta que Él es la luz. El reino de las tinieblas nos tenía atrapados porque nosotros éramos siervos de pecado, practicantes de pecado. Y yo no digo que ya hayamos ya hayamos salido de alguna práctica de pecado, pero yo espero que el anhelo de el que me está oyendo sea realmente de ir abandonando aquellas viejas costumbres que traíamos del mundo. Entiendo que nosotros pudimos crecer en padres que no conocieron a Cristo, o si lo conocieron en el final de sus días, pero toda su enseñanza fue de la impiedad, la forma en que ellos habían crecido, habían tomado enseñanza de sus antecesores. Pero realmente llega uno a la conclusión de que tan hermoso que es conocer a Cristo, porque eso donde nosotros pudimos haber crecido era el reino de las tinieblas. Pero dice la palabra que el Señor nos trasladó, vuelvo a repetir el verso de la carta a los Efesios, del reino de las tinieblas a la luz, al reino de su amado Hijo, que es la luz del mundo. Maravilloso Dios, que todo lo ha hecho bueno en su tiempo. Y muchas veces hay quienes transitan toda la vida en tinieblas y cuando llega al final de sus días, llegan a conocer al Dios que ha hecho todas las cosas por medio de la aflicción. Y eso es evidente. Es evidente que cada necesidad del hombre Dios la aprovecha para que conozca el hombre más a su Hijo. Pero a veces no se interpreta así, sino que se interpreta: Señor, quítame esta enfermedad, quítame este momento de crisis económica, quítame este pensamiento de obsesión, de ansiedad, quítamelo. En lugar de entender que Dios está permitiendo las cosas para nuestro beneficio. Y precisamente nosotros podemos ver que hay enseñanzas bíblicas de que cada acontecimiento de nuestra vida sirve para edificarnos y para que el Dios que ha hecho todas las cosas se manifieste. Mucha gente no lo interpreta así. Lo interpreta que por el azar del destino, que porque hizo esto. No. Si nosotros supiéramos que realmente la palabra establece que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, tendríamos que entender que el Dios que ha hecho todas las cosas conoce hasta las células de nuestro cuerpo. No lo tenemos que olvidar porque esto es básico. Ahora, es interesante porque cuando la palabra nos narra lo que Jesús hizo, fue una manifestación gloriosa que hasta la fecha nos sigue edificando, porque Él es el Dios eterno que hace todas las cosas en su tiempo y que edifican al que Él tiene de turno para ver lo que Dios hace, por medio del nombre de Jesús. Y precisamente de eso quiero yo hablarle en esta hora. Del capítulo 7 del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas habla de un centurión que tenía a su siervo enfermo. Y ese centurión amaba mucho a su siervo. Pero es interesante cuando Jesús entra a Capernaum, porque dice el verso 1, Jesús había enseñado sobre el fundamento que tiene que tener cada casa en los versos anteriores, y había enseñado algunas otras cosas más.
Pero lo que antecede a estos versos del capítulo 7 del Evangelio de Lucas, y recoge el evangelista en esta forma: después que terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y oiga, maravilloso es entender que después que terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, quiere decir que el Señor sí sabía cuando la palabra que Él tenía que entregar al pueblo se terminaba. Y a ese pueblo ya se le había dado lo necesario para que entendiera que Él era el Mesías, el cual Dios había traído a la tierra. Y manifestarse en la palabra que se oía, de abrir el entendimiento, en una manifestación de abrir el entendimiento para saber quién era el que estaba hablando. Y esta es una de las partes importantes hasta la fecha, porque nosotros tenemos que entender quién es el que puede hablar a nuestra vida y por qué nos habla. Por eso cuando el evangelista recoge esto, después que terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho o amaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Este centurión era un hombre del ejército romano que tenía al menos 100 gentes a su cargo, 100 soldados a su cargo, pero una cosa muy interesante: este centurión tenía un corazón sensible a las necesidades de sus soldados de seguro, porque se muestra en esta descripción que hace el evangelista, que él quería mucho a su siervo y estaba enfermo y a punto de morir. Hay enfermedades que no son de muerte y enfermedades que son de muerte, pero aquí dice que este siervo estaba a punto de morir. Quiere decir que estaba muy enfermo. Pero es aquí donde se principia a describir las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando dice, en el verso 3 dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, oiga, oyó hablar de Jesús. Esa palabra que él oyó de Jesús lo impactó y le abrió el entendimiento, que no era cualquier hombre el que estaba hablando esa palabra, sino que era alguien más grande que todos los hombres. Porque este centurión, con su carácter de militar y su forma de militar, él sabía que prácticamente lo que había oído no era una palabra corriente o había oído hablar de Jesús. Porque cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Cuando dice que le envió unos ancianos de los judíos, es porque los ancianos eran gente importante en Israel. Y este centurión era gente importante también en Israel, en ese momento destacado por el espíritu romano. Pero el centurión les habla a los ancianos de los judíos, rogándole, los envió para que le hablaran a Jesús y le rogaran que viniera y sanara a su siervo. ¿Qué sería la palabra que el centurión oyó? ¿Cuál sería la palabra que el centurión realmente oyó? Aquella palabra que llama la atención. Aquella palabra que impactó su corazón, impactó la mente de este centurión. Porque él en ese momento creyó en aquella palabra
que era enviada por medio de alguien, porque él no oyó hablar a Jesús, sino que oyó, así dice la palabra, que oyó hablar de Jesús. Entonces, esa palabra poderosa a él lo tomó y él creyó. Y esta es una de las partes más importantes que puede haber cuando la palabra llega a uno. La palabra de Dios es inspirada y es grande, la palabra es la más grande que existe y es 7 veces refinada en fuego. ¿Para qué? Para que cada hombre que la impacte, a cada hombre que la oye, sea impactado por el poder de esa palabra. Y eso fue lo que pasó con este centurión, porque este centurión envió a los ancianos de los judíos y le rogó que viniera y sanara a su siervo. No mandó a decirle por medio de los ancianos: ven y mira a ver si puedes sanar a mi siervo. No. Los envió y les dijo, le pidió favor, rogándole que viniera y sanara a su siervo. Interesante, muy interesante, mis hermanos, porque uno puede ver el impacto que forma la palabra en el que la oye. Hay quienes son indiferentes totalmente, y aunque les impacte, siguen de largo, como el caso del joven rico. El joven rico se acercó a Jesús, le preguntó, y la palabra que Jesús le dijo lo impactó y lo comprometió. Pero él hizo a un lado lo que Jesús le había dicho, lo que el Rey del Universo le había hablado, y siguió. Pero se fue triste. Se fue triste porque así se va todo aquel que oye la palabra. Todo aquel que oye la palabra y no la atiende. Porque la palabra es viva y eficaz y es más penetrante que espada de 2 filos. Y esta es una de las cosas que nosotros tenemos que atender. Y dice que se acercaron a Jesús y le rogaron, estos ancianos de los judíos. Se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. Oiga, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Pero hay una cosa grande, que es la intención de los ancianos, de los judíos. Aquí fue como que quisieran hacerle fuerza a Jesús para que fuera a la casa de este centurión y sanara a su siervo. Pero Jesús, conociendo todas las cosas, porque él conocía el corazón de los hombres y lo conoce hasta la fecha. Pero acá él, en ese ministerio glorioso que le dio para Israel y manifestarse a Israel en el anuncio glorioso de Juan el Bautista, y que la palabra también lo anunció desde tiempos le dicen, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Como quien dice, le debemos algo, estamos en gratitud para con él y le debemos algo. Jesús conocía esto, la intención de los ancianos. Dice que Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, como que el centurión en ese momento analizó y mandó unos amigos. No cabe duda que Dios interviene de una manera grande, porque Jesús mismo escribe en el Evangelio de Juan,
Nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Acá entendía el Señor que el centurión estaba enviando estas comitivas, si podemos llamarle, para que llegara al Señor. Eso muestra el interés que tenía realmente el centurión de que Jesús llegara a la casa para que sanara a su siervo. Pero ya estos amigos del centurión llegan con un mensaje totalmente diferente, en donde uno puede ver que el impacto de la palabra que recibió el centurión abrió su entendimiento para saber quién era Jesús. Porque dice que al enviar al Señor, estos amigos le dijeron, Señor, oiga, y cuando dice Señor, lo explica con S mayúscula. Eso quiere decir que el centurión había reconocido quién era Jesús. No te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero la comitiva de los ancianos, de los judíos, le habían dicho que es digno. Aquí él mismo dice, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Y yo creo que esta condición de este centurión es una condición que el hombre en su corazón tiene que tener en las circunstancias de la vida. Nosotros a veces nos creemos dignos de una honra, dignos de un lugar, dignos del sueldo que tenemos, dignos de esto, dignos del otro. Porque el hombre en su orgullo desea ser recompensado porque él se considera digno. Y la dignidad proviene del que a uno lo hizo, que es su Creador. Ahora, si el Señor viene y a uno lo dignifica, qué bien. El apóstol Pablo expresa en el capítulo 1:12 de 1 Timoteo, pues el Señor me dio el privilegio de ser llamado, de ser digno. Eso habla en lo que respecta al llamado. Dios lo dignificó a él, pero él tampoco puede creerse digno, como digno de un lugar, digno de esto, digno del otro, porque es Dios el que lo honra. La dignidad siempre, cuando Dios la da, Él mismo da la honra. Y esa dignidad nosotros la tenemos que mantener, no solo por un privilegio, sino porque somos hijos de Dios. Y nosotros a donde quiera que vayamos, tenemos que manifestar que somos hijos de Dios y le honramos con todo nuestro corazón. Y eso, en el respaldo que Dios nos da, en el testimonio, en la forma de hablar, en la forma de vivir, Dios nos está honrando y nos hace dignos de ser hijos de Dios. Pero no porque nosotros podamos gritar somos hijos de Dios y ustedes quiénes son. Pues tendrá que decirles en una manera interpretativa que son hijos del diablo, ¿eh? Pero el Señor no nos ha mandado a eso. El Señor nos ha mandado a manifestar la grandeza de su gracia. La gracia de Dios derramada en Jesucristo. La palabra establece que la ley y la gracia, la ley vino por Moisés, pero por Jesucristo vino la gracia y la verdad. Ahí tenemos la manifestación de todo, en la gracia y la verdad de Dios. Dice la palabra que cuando Él envió a estos amigos, con esta expresión que tienen los amigos y se la dan al centurión, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Oye, ni aún me tuve por digno de venir a ti.
Yo entiendo quién eres tú, Señor. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Eso es lo que le dice el centurión en otras palabras. Y mire la expresión del centurión tan tremenda. Pero di la palabra y mi siervo será sanado. Yo solo necesito tu palabra, Señor. Solo di tu palabra y mi siervo, tu palabra lo sanará. Tu poder, tu gracia. Y ahorita hablando de esto se me viene a la mente una vez llegó a mi casa un hermano que estaba a cargo de una oficina, no me recuerdo en dónde, pero él tenía subalternos. Y el subalterno, uno de los subalternos de él lo habían llegado a buscar. Lo había llegado a buscar a su casa que vivía. Este hermano vivía cerca de mi casa. De repente yo oí que tocaron en mi casa, yo salí a abrir. Era el hermano que iba con uno de los subalternos. ¿Y qué tal, hermano? Nos saludamos y todo. Fíjese, hermano, que yo vengo aquí con este joven. Y me dice, tiene una gran necesidad, tiene a su esposa en un hospital. A ella le hicieron un problema de una mala práctica en una cesárea. Y me principia a describir el problema hace unos días. Y ahorita ella estuvo muy enferma y se ha seguido enferma. Y la llevó al hospital y le dicen que prácticamente ella tiene horas de vida. Entonces me dijo, ¿podemos orar por él? Le dije, claro que sí, hermano, oremos por él. Medio los entré los entré a mi casa. Digo medio los entré porque no los entré hasta la sala, sino ahí en la premura que ellos cargaban. Y a mí se me vino este verso precisamente, y ahorita me estaba recordando. Que el centurión le dice al Señor, pero di la palabra y mi siervo será sanado. Envía tu palabra. En ese momento que oramos por la esposa de este hombre que estaba hospitalizado y le habían dado horas de vida. Utilizamos la autoridad que el Señor da en el poder de su Espíritu Santo por la palabra. Bueno, y se fue, y este muchacho aceptó al Señor y todo. Se fueron. Pero en la noche me llamó el hermano que había llevado a este joven. Porque habíamos utilizado esto, mas solo di tu palabra y tu sierva o tu hija o esta mujer será salva. Eso fue lo que nosotros invocamos, la misma expresión que usó el centurión. Pero di la palabra y mi siervo será sanado. En la noche me llamó el hermano, el jefe de la oficina donde estaba este muchacho, que había ido al hospital en el mero final de la tarde y le habían dicho que no sabían cómo, pero el diagnóstico había cambiado. Ella ya estaba mejorando en su salud. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor tiene todo poder. Usted puede orar por alguien que esté en Alaska. Y ahí puede el Señor obrar. Que esté en Rusia si usted quiere. Ahí puede el Señor sanar. Porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Y este centurión le dice al Señor por medio de sus amigos, pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Esta es una de las partes importantes de todo esto. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va. Y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Esto es saber
y conocer y ejecutar la autoridad humana. Este hombre como soldado sabía y conocía la autoridad que tenía sobre sus soldados. Y él lo entendió. Pero lo maravilloso es que el Señor, este centurión, conocía su autoridad, pero conocía la autoridad que Jesús tenía sobre todas las cosas. Por eso es que él, cuando compara su autoridad con la autoridad de Cristo, dice: mas solo di tu palabra y mi siervo será sano. Él estaba entendiendo que la palabra, cuando se habla, tiene poder. No hay necesidad de estar ahí para ver que se cumpla, no. Es el poder de Dios el que se mueve sobre todas las cosas. Al oír esto, dice que Jesús se maravilló de él. Y volviéndose a la gente que lo seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Oigan, porque eso es conocer uno la autoridad que tiene, humanamente hablando, y la autoridad que es de Dios. Y la autoridad que es de Dios es la dignidad que Dios da al cristiano de poder dar un testimonio, de poder hablar de Él. Al ministro, la dignidad es el respaldo que Dios da ante los ojos del pueblo. Esa es la dignidad. Porque al dar el Señor la dignidad, da el poder y da lo que necesita su pueblo en la necesidad que lleva constantemente. Y dice el Señor: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Expresiones de Jesús. Y aquí viene la conclusión de toda esta historia que quedó escrita para nuestra edificación. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Qué Dios tan grande el que se nos ha manifestado en nuestra vida. Aquí fue un caso de sanidad, el del siervo de este centurión. Pero a nosotros nos ha cambiado la vida. La sanidad puede ser temporal porque es para la vida en la tierra. Pero si uno no aprende de una sanidad o de una palabra dicha en la fe de Jesucristo, uno se la ha perdido todo. Pero Dios en Cristo y en su misericordia, en su amor, ha cambiado nuestras vidas. Le ha dado vida a nuestro espíritu, que estaba muerto en delitos y pecados. Y ahora podemos nosotros decir que somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo en la vida eterna. Privilegio grande que tenemos y que lo tenemos que ver y atesorar en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la herencia que hemos recibido a nivel de la tierra es tan grande que no la podemos analizar con nuestra mente, sino tomarlo por fe. Porque no hemos sido llamados a primero ver y después creer. Hemos sido llamados a primero creer y después ver, que es la vida verdadera de un cristiano, de uno que ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso le damos gracias al Señor, porque nos ha enseñado a primero creer y después ver en la fe que una vez fue manifestada en nuestras vidas por el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Mis hermanos, han venido peticiones de oración las cuales yo quiero dar lectura, pero voy a nombrar los nombres de los hermanos que han pedido oración por diferentes necesidades, pero una necesidad específica. Por ejemplo, oración por problemas económicos, de provisión. Hermano Héctor Estuardo nos pide oración. Miriam Arévalo nos pide oración por provisión de trabajo.
Yolanda Orozco también nos pide oración por provisión económica y provisión de trabajo. Nicole Alejandra nos pide oración por provisión económica para Nicolás Fermín y Nicole Ararías. Irene Herrera nos pide oración por provisión de trabajo también. Y Mara Herrera también nos pide oración por provisión de trabajo. Vamos a orar por estas necesidades que tienen nuestras hermanas, nuestros hermanos, que acabo de leer sus nombres entendiendo que el justo Dios conoce todas las cosas y tiene misericordia para dar la provisión que cada uno necesita de acuerdo a sus riquezas en gloria. Padre, gracias por la vida de mis hermanos y porque saben ellos que pueden recurrir a ti, conociendo tu misericordia y tu amor, tu justicia, tu grandeza, tu poder. Señor, ellos recurren a ti por medio de esta oración, para que tú les proveas, Señor, en su necesidad, trabajo, a los que necesitan trabajo a causa de su situación económica, sabiendo que tú has dejado el trabajo para provisión, para que nos proveamos todos los hombres, todas las mujeres, lo que necesitamos a diario. Por eso yo pongo a este grupo de hermanos que he mencionado sus nombres ante tu presencia para que tú muestres tu gracia, tu misericordia y tu poder para la gloria del nombre de Jesucristo, tu Hijo. Porque todo lo que te pidiéremos orando en el nombre de Jesús, tú lo harás. Y los nombres que he invocado, Señor, tú los has tomado en cuenta. Y tú harás la obra, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y sabiendo que tú, si tienes cuidado de nosotros, tienes cuidado también de todas las cosas que nos rodean. Que mis hermanos aprendan, Señor, a pedirte con fe y a recibir de ti lo poco, lo mucho, que tú sabes cómo nos puedes proveer y cuánto nos amas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. También hay peticiones aquí por salvación. Hermano Benjamín Marroquín, oración por salvación de Esperanza Ordóñez. Jocelyn Karina, oración por su salvación. Yolanda Orozco, oración por salvación. Laura Angélica, oración por salvación de su familia. Y oración por salvación de la vida de su hijo Joseph Ibrahim Kushil. Oración también nos pide hermana Laura Angélica por salvación de Otto Méndez, Bonifacio Méndez, Dani, Leo, Ángel y Jaime. Tienen vicios de alcoholismo. Oración también pide hermana Laura Angélica por Velvet Kevin Larios y Alan Pérez. Señor, este grupo de hermanos por el cual nuestra hermana Laura Angélica, Señor, nos está pidiendo oración. Los ponemos delante de ti en tu amor y tu misericordia, que tú envíes a tu Espíritu Santo en el poder de tu gracia, a convencerlos de pecado, a sacarlos, Señor, de aquella maraña en la cual ellos están envueltos. Señor, yo pongo los nombres que he mencionado a causa de la petición de hermana Laura Angélica y los pongo delante de ti sabiendo que tú nos oyes. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. También, Señor, por salvación, hermano Benjamín Marroquín, Jocelyn Karina, también nos está pidiendo oración por salvación. Yolanda Orozco por salvación y Laura Angélica
también por salvación. Señor, convence de pecado, de juicio y de justicia, Señor, a este grupo de hermanos de los cuales tú has tomado en cuenta. Los pongo delante de ti en el nombre de Jesús, sabiendo que tú oyes nuestra oración y tú te glorificas en cada vida en tu perfecta voluntad, Señor. Visita este grupo de hermanos, que es hermano Benjamín Marroquín, hermana Jocelyn Karina, Yolanda Orozco y Laura Angélica. Los pongo en tus manos en el nombre de Jesucristo. Hermana Paola Arriola, Esteli Dorcas, Víctor y Juana. Nos piden oración por la familia de Benito Lainez, oración por Luis Soto y Carla Michelle Zúñiga, que tienen problemas de extorsión, oración por la salvación de su hijo, hermana Dorcas, hermano Víctor, también oración por salvación, y Juana, también oración por protección para su vida. Padre, gracias, porque podemos recurrir a ti sabiendo que tú tienes misericordia del hombre y tú conoces su necesidad. Allégate a estos hermanos, Señor, que son parte de una bendición que tú quieres dar a sus familias. Digo hermanos porque están en tu proyecto, están en tu plan. No es que ellos estén así nada más. Tú los has ligado a estos hermanos que se han convertido y piden oración por ellos, y sabemos que tú nos oyes. Por eso a este grupo de hermanos, a este grupo de hombres y mujeres, aún los pongo delante de ti, sabiendo que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, por esta hora que nos has permitido llegar hasta el hogar de nuestros hermanos. Bendice a cada uno por nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, para quien es toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.